Bienvenidos al inicio del módulo número 6 del curso de Desarrollando una aplicación web utilizando Spring y Angular. Para este módulo vamos a pasar a implementar la validación de datos. La validación de datos es muy importante porque permite asegurar que la lógica de negocio solo trabaje con datos consistentes y permita devolver mensajes de errores claros a los clientes que utilicen el API. Cabe aclarar que cuando hago mención a clientes me refiero en este caso que puede ser una aplicación web o una aplicación móvil. En nuestro caso será una aplicación web que más adelante construiremos utilizando como framework Angular. En el caso del backend, cuando tú quieres poner en práctica el uso de las validaciones, utilizaremos las anotaciones que nos brinda el API de Validation de Jakarta. Como puedes observar en esta tabla, es una lista importante de anotaciones que según sea el caso vamos a utilizar. Pero eso ya lo verás al momento que pasemos a la sesión de implementación. Ahí te explicaré cuál es la anotación y cuál es el propósito que cumple de acuerdo a la validación que tú quieres realizar. Por otro lado, vamos a implementar también un patrón llamado Data Transfer Object. Este es un patrón que tiene como objetivo encapsular los datos y limitar la exposición de la estructura interna de nuestras entidades. ¿Y esto por qué se da? Porque en ocasiones nuestras entidades que representan nuestro modelo de dominio o nuestro modelo de datos contiene información sensible, como por ejemplo en el caso de un usuario. En el caso del usuario, uno de esos datos sensibles que no necesita ser expuesto es el password. Entonces, en esos casos es muy importante como ejemplo poder aplicar un DTO. No es el único porque podría haber otros escenarios, ¿ok? Pero para ponerlo como ejemplo, vamos a tomar en cuenta este. Tengo la clase user, el cual está conformado por el nombre, correo y el password. Si yo no utilizaría, por ejemplo, un DTO y tuviera un método que me permite consultar los datos del usuario por ID y cuando me retorna la información de ese usuario, voy a poder también visualizar el password. Y nosotros sabemos que exponer el password de manera libre es un peligro, porque cualquiera que vea nuestro password es como dejarle la puerta abierta, en este caso a nuestra casa. Y va a poder ingresar y no sabemos qué es lo que va a realizar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo subsanamos en este caso este escenario? ¿Cómo evitamos que este password no sea expuesto? Para eso, lo que hacemos es aplicar el patrón de DTO. Aplicar el patrón de DTO consiste en que tendríamos que crear una clase con el prefijo de DTO en el cual nosotros vamos a indicar qué información es la que nosotros queremos exponer. Exponer entendiéndose como una respuesta, pero también el DTO sirve para indicar qué datos necesitamos recibir. O sea, en este caso el DTO funciona tanto para la respuesta, tanto para la petición. Regresando al caso del usuario, como nosotros no queremos exponer en este caso el password, lo que hacemos es creamos una clase DTO donde indicamos que solamente queremos mostrar el ID, el nombre y el correo. Y el password no se coloca en esta clase por lo anteriormente comentado, que es un dato sensible y no lo queremos exponer. Entonces, cuando hacemos un método donde nos soliciten mostrar la información de un usuario por su ID, en este caso ese método ya no retornaría la entidad como lo hacía este método de acá, sino que en su reemplazo ese método lo que va a hacer es retornar el user DTO. Y con eso, en este DTO solamente vas a poder exponer o emitir como respuesta el ID, el nombre
y el correo. A consecuencia del DTO, es muy importante también conocer que para poder hacer esas transformaciones, tanto de entidades, de una estructura, de una clase entity, hacia la estructura de una clase DTO, se tendrá que incorporar un nuevo componente en nuestro proyecto. Y ese componente recibe como nombre mappers. Y los mappers, como indica en la parte inferior, es un componente que convierte un objeto de tipo a otro tipo. Es un transformador. Comúnmente utilizado en este escenario de los DTOs para convertir entre entidades y DTOs y viceversa. O sea, puedes convertir la estructura de una entidad hacia un DTO cuando esto lo vas a utilizar como una respuesta, o puedes hacer la conversión de un DTO hacia una estructura de un entity cuando esto lo vas a utilizar para una petición. Esto sería como ingreso de datos y este sería como salida de datos. En la salida tú defines qué es lo que quieres mostrar y en el ingreso de datos tú defines en el DTO qué es lo que quieres recibir. Y el último punto que vamos a ver en este módulo tiene que ver con el manejo de secciones, que hasta el momento el manejo de secciones, cuando nosotros, por ejemplo, estamos realizando una búsqueda de un recurso y esa búsqueda no encuentra el dato que estamos esperando obtener, hasta el momento lo que hemos estado haciendo es lanzar una excepción que se le llama el runtime exception, que es excepciones en tiempo de ejecución. Sin embargo, esa excepción es muy general. Entonces, lo que nos recomiendan, tanto en el diseño e implementación de una API, es que nosotros lancemos una excepción específica de acuerdo al escenario. No lancemos una excepción general. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a hacer es incorporar otro componente en la estructura de nuestro proyecto, donde cuando suceda una excepción en alguno de los componentes del proyecto, sea este componente que centralice la captura de la excepción, lo procese y retorne un mensaje claro y sobre todo preciso para poder mostrarlo al cliente, que en este caso sería nuestra aplicación frontend. Por eso es muy importante que el manejo de secciones en una API gestione de manera correcta esos errores y situaciones inesperadas durante su ejecución. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir garantizar que el sistema continúe funcionando de manera adecuada sin que se rompa o falle por completo. Entonces, por ese contexto es muy importante incorporar un módulo que centralice y sobre todo gestione de manera correcta las excepciones que se puedan dar en tiempo de ejecución. Así que, como podrás haber entendido, este es un módulo donde todo lo que hemos venido implementando en los módulos anteriores, con esta nueva incorporación quedará mejor porque ya el API validará datos, asimismo tendrá un manejo de secciones personalizado y incorporará un patrón llamado DTO que nos permitirá recibir la data que requerimos y mostrar los datos necesarios ante una respuesta. Así que en el siguiente video ya iniciaremos con la implementación de estos 3 puntos que te acabo de explicar. Así que te espero en ese video. Muchas gracias.